Muy bien. Continuando con nuestro programa especial de preguntas y respuestas cortas, eh, tenemos que decir que en el programa pasado respondimos a la pregunta sobre si es posible negar la existencia del fenómeno ovni. Dimos respuesta a la pregunta de si se puede negar el fenómeno ovni. En el video pasado ya dimos brevemente la respuesta. Y ya expliqué de que estos son videos de 10 minutos y si usted quiere interiorizarse más, puede ver las conferencias completas sobre estos y otros temas. Soy Samuel Cisternas, director del proyecto Pasión por su Verdad, y hoy día continuamos con la segunda pregunta de nuestra audiencia, que dice: ¿era Jesús un extraterrestre? Repito, ¿era Jesús un extraterrestre? Bueno, para responder a esta pregunta, lo primero que tenemos que entender es de que para las personas que no conocen o no se manejan en estas materias, hace aproximadamente 2000 años nos visitó un joven de 33 años que murió en una cruz y que ha sido el único hombre, ser humano, que ha resucitado de entre los muertos. Muy bien. Para que nosotros podamos entender y responder si Jesús era un extraterrestre o no, primero tenemos que entender la palabra y ver a qué se refiere cuando se está hablando de extraterrestre. A mí me parece de que el que está haciendo la pregunta está preguntando si Jesús era una persona o un humano normal o un humano con características diferentes. Porque para tener el atributo de extraterrestre, tiene que ser alguien o algo que haya venido de fuera del planeta. Y si a mí me preguntan si Jesús era un extraterrestre, esto es un postulado, una tesis, no es doctrina de dogma. Desde mi punto de vista, Jesucristo era 50% extraterrestre y 50% humano. Y me explico. Cuando se comenzaron a hacer las primeras investigaciones sobre genética, que fue el padre de la genética Gregorio Mendel descubrió de que todas las criaturas tenían un código hereditario. Él comenzó a hacer experimentos con chícharos, con bichitos. Luego, más adelante, en Estados Unidos, el gobierno norteamericano inició con un proyecto y un programa amplio financiado por el gobierno llamado el Proyecto del Genoma Humano. Ese proyecto del genoma humano tenía como objetivo poder descifrar la hélice del genoma o el código genético hereditario humano. Ese proyecto estaba dirigido por el doctor Watson y el doctor Crick, los dos doctores que eran cristianos. Cuando se descubrió el genoma humano, también descubrimos de que los varones, los hombres, poseemos en nuestras células reproductivas, que es el semen que tenemos las células reproductivas que contienen cromosomas X e Y, y las mujeres en su óvulo contienen cromosomas XX. Entonces, cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales, el espermatozoide que gana la carrera, si el que gana la carrera y fecunda el óvulo es un espermatozoide con cromosoma Y,
se va a juntar con el X de la mujer y van a ser un niñito. Porque recordemos que se descubrió de que los hombres tienen cromosomas XY y las mujeres tienen cromosomas XX. ¿Qué tiene que ver todo esto con Jesús el extraterrestre? Tiene mucho que ver, porque también el doctor Watson y el doctor Crick descubrieron de que el que porta la vida o el que da esa llamita, digámosle, denominémosle esa chispita de vida, es el varón. Cuando el espermatozoide fecunda el óvulo de la mujer, es ahí donde nace la vida. Entonces, en el espermatozoide está la vida. Y si la carrera del espermatozoide que gana es un X, entonces se va a juntar con el X de la mujer y nacería una mujercita. Si es el espermatozoide que gana un Y, se junta con el X de la mujer y nace un hombrecito. Ya. Ahora, cuando Jesús nació en este planeta, voy a remitirme a las Sagradas Escrituras para que sean ellas las que respondan esta pregunta de cómo fue su concepción. Y vamos a leer en el Evangelio de Lucas, voy a leer un trozo del Evangelio de Lucas en el capítulo 1 y en el versículo 35. Lucas, capítulo 1, versículo 35 dice así. Esto es el anuncio del nacimiento de Jesús por medio del ángel que se le anuncia a María. Y le dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. A ver, vamos a leer de un poquito más arriba. Entonces, del 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Cuando la Biblia dice no conozco, es que está diciendo es que no he tenido relaciones con un varón. Entonces María dijo, ¿cómo puede ser esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí el ángel le está diciendo, mira María, tú no has tenido relaciones con José, pero vas a tener un hijo. ¿Cómo vas a tener un hijo? Ya explicamos que para que nazca un hijo o una criatura se necesita 2 cromosomas y se necesita un espermatozoide y se necesita un óvulo para que nazca un ser humano. Entonces, cuando Jesús fue fecundado, la pregunta es, cuando el ángel dijo que el Espíritu Santo, que en ese momento no estaba en la tierra, porque recordemos que el Espíritu Santo bajó en el día del Pentecostés, libro de los Hechos, capítulo 1. En el día del Pentecostés el Espíritu Santo vino a la tierra, pero antes de eso el Espíritu Santo estaba en el tercer cielo, ahí estaba. Y el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá y te cubrirá con su sombra. O sea, en palabras científicas le está diciendo, mira María, tú vas a tener un hijo, pero ese hijo va a nacer de un espermatozoide divino que va a venir de fuera del planeta, desde el tercer cielo, donde habita el Eterno, y ese espermatozoide divino va a entrar en tu vientre y va a fecundar tu óvulo y va a nacer un santo ser que será llamado Jesús. Y cuando Jesús nació, su padre no era José, sino que José era su padre adoptivo.
pero su verdadero padre era Dios mismo, el eterno, Yahvé, Yahweh, o como usted quiera llamarle. Entonces, la pregunta era, ¿es Jesús un extraterrestre? Pues en un aspecto sí, porque su padre no era de este planeta, sino que era de fuera de la Tierra, y su padre envió su espermatozoide que vino desde el tercer cielo a fecundar el óvulo de María. Pero también Jesús tenía un 50% de humanidad, que eso era hereditario de su madre. Entonces, cuando Jesús estuvo aquí en este planeta, Jesús era tanto divino como humano, porque si él hubiese sido 100% divino y solamente un Dios, entonces su sacrificio no hubiese valido, porque nosotros, el humano pecó contra Dios, no un Dios más pequeño pecó contra otro Dios más pequeño. No sé si me doy a entender. Entonces, cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús lloró, Jesús tuvo hambre, tuvo pena, decepción, tuvo tristeza, pero también Jesús anduvo y caminó encima de las aguas, Jesús resucitó a Lázaro de la muerte, Jesús leía la mente, Jesús le leyó la mente a, cuando Felipe estaba debajo de un árbol y le dijeron que habían encontrado al Mesías, y Jesús le dijo, ¿por qué tú cuando estabas debajo del árbol dijiste, de Nazaret podrá salir algo bueno? Y dice que Felipe quedó asustado porque él le leyó la mente. Y Jesús muchas veces leía la mente a la gente, inclusive a sus detractores. Entonces, Jesús tenía cualidades que no las tenían los humanos corrientes, comunes como nosotros. Jesús tenía cualidades diferentes. Ahora alguien podría hacer la pregunta, ¿y si tenía todas esas cualidades y esos poderes, entonces por qué lo mataron? Y la respuesta es, a Jesús no lo mataron. En la escritura dice que él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego por amor a ustedes y a la humanidad, y nadie a mí me la quita, y yo la entrego voluntariamente, y así como me la voy a entregar, así mismo la voy a recuperar, y voy a resucitar al tercer día. Entonces un humano normal no puede resucitar al tercer día de entre los muertos. Por lo tanto, la respuesta ¿es Jesús un extraterrestre? Sí, en un 50%, y no en un 50%, porque tenía cualidades extraterrestres y tenía cualidades terrestres. Ese es mi postulado, mi tesis. No van a decir después de que yo estoy enseñando doctrinas heréticas y estoy inventando cosas y creando algunos tipos de secta. No, esto es una doctrina que no colisiona con las cosas fundamentales de que Cristo resucitó y a través de su sangre nosotros somos salvos para siempre, y Él es nuestro Redentor y nuestro Mesías. Esas son doctrinas fundamentales. Estos son cosas periféricas. Por lo tanto, al que hizo la pregunta le puedo responder, ¿Jesucristo era un extraterrestre? Sí, era un extraterrestre. ¿Y Jesucristo era un humano? También era un humano, pero tenía las dos naturalezas. Por eso podía hacer cosas que los humanos normales no podían hacer. Espero que le haya podido dilucidar su pregunta y que quede con las ganas de poder seguir investigando. Si ustedes quieren profundizar más en estos temas, los invito a que vean las conferencias donde yo ahondo en estos temas y me explayo con toda la ilustración y con las presentaciones de una forma más didáctica. Mi nombre es Samuel Cisternas y ha sido un gusto poder estar con ustedes en estos cortos videos de preguntas y respuestas. Que tengan un lindo día y que el Señor los bendiga.